comenzó, como todo lo sagrado, bajo algo antiguo. El olivo se alzaba en una colina a las afueras de Palermo, sus raíces más antiguas que los hombres que se arrodillaban bajo él. La luz de la luna atravesaba las ramas como un cuchillo de plata, iluminando rostros que no parecían ni vivos ni muertos, solo unidos por un propósito que ya no cuestionaban. En el centro, un chico de apenas 20 años sostenía sus manos temblorosas sobre una pistola y una estampa. Le dijeron que esta noche lo haría inmortal. Aún no sabía que la inmortalidad significaba el exilio, no del mundo, sino de la inocencia. La brisa susurraba entre las hojas secas, trayendo el olor a tierra y sal marina, el aroma de generaciones enterradas bajo ellas. Un hombre con un abrigo oscuro habló en tono mesurado. Palabras mitad ritual, mitad advertencia. Una vez que tu sangre toque la imagen, nos perteneces, para siempre. El chico asintió con los labios temblorosos mientras repetía el juramento. La pistola brillaba tenuemente bajo la luna, una promesa tácita de que la lealtad siempre estaría escrita en carne. Lo llamaban Luca Ferraro, hijo de un pescador, nieto de un fantasma. Su padre se había ahogado cuando Luca tenía 9 años, arrastrado por una tormenta que nadie en el pueblo creía realmente que fuera natural. Una deuda cobrada por el mar, susurraban las ancianas. Su madre nunca se volvió a casar. Vendía pescado al amanecer y pena al anochecer. A los 16 años, Luca aprendió que las deudas eran la única moneda que importaba en Sicilia. Cuando don Raffaele Vitale, el hombre que lo controlaba todo, desde los muelles hasta los jueces, le puso una mano en el hombro, Luca pensó que era la salvación. En realidad, era un reclutamiento. La sombra del don se extendía más allá de la propia ley, llegando a cada hogar, cada confesión, cada tumba. Luca había crecido escuchando su nombre como un rumor de poder, susurrado con miedo y reverencia. Cuando el don le habló por primera vez, Luca se sintió visto por primera vez en su vida. El mundo de Raffaele no era de grandes gestos, sino de decretos silenciosos. Un gesto podía condenar a un hombre, un silencio podía salvarlo. Luca observaba cómo la palabra del don doblegaba a policías, sacerdotes y pobres por igual. Todos los domingos, Raffaele se sentaba en la parte trasera de la catedral, impasible ante Dios, pero temiéndolo más que a él. Daba limosna a las viudas cuyos maridos había ordenado matar. Patrocinaba festivales que celebraban a santos en los que no creía. Luca lo admiraba, incluso lo amaba de una manera que solo los perdidos aman a su Redentor. Confundía la crueldad del don con control, su distancia con sabiduría. Cuando Raffaele hablaba de lo nuestro Luca creía que era una fraternidad de honor, no un imperio de sangre. El joven quería pertenecer, y pertenecer era la ilusión más fácil de vender en un mundo construido sobre el aislamiento. La iniciación era más antigua que la república, más antigua que el propio país. Le pincharon el dedo, dejaron que la sangre goteara sobre la imagen de un santo y le prendieron fuego. Como esto arde, dijo la voz tras él, así arderás tú si nos traicionas. Las llamas lamieron el aire nocturno, proyectando sombras monstruosas sobre sus rostros. Luca vio como el rostro del santo se ennegrecía y se curvaba, y por un instante juró que sus ojos parecían los suyos. Cuando el humo lo alcanzó, lo inhaló, como si tomara en sí la esencia de la lealtad. En ese instante, dejó de pertenecer a Dios, a su familia o a sí mismo. Pertenecía a algo mucho más antiguo, más oscuro y más seductor. Una hermandad donde la traición se castigaba no por la ley, sino con la aniquilación ritual. Los hombres lo abrazaron después, felicitándolo como si hubiera sido bautizado. Su risa resonó por el olivar.
un sonido a la vez alegre y cruel. Regresaron a la ciudad antes del amanecer. Las calles aún estaban resbaladizas por la lluvia nocturna, y el olor a sal marina y diésel flotaba en el aire. En el retrovisor, Luca vio el reflejo del olivo alejándose en la distancia, una reliquia del viejo mundo que se desvanecía tras él. Don Rafael estaba sentado a su lado, en silencio, con la mirada fija al frente. Luca quería hablar, agradecerle, preguntar qué vendría después, pero el silencio entre ellos era sagrado. Ese silencio era la primera regla. Hablar menos, verlo todo, recordar quién es el dueño de tu aliento. Pasaron por el puerto donde los barcos pesqueros se mecían como fantasmas cansados, con sus luces parpadeando en la niebla. Palermo dormía, pero su submundo estaba completamente despierto, contando dinero, cuerpos y secretos. En las semanas siguientes, Luca sintió que el mundo se tambaleaba. Se le abrieron puertas, clubes, restaurantes, hombres que llevaban relojes de oro y reían con demasiada facilidad. Lo enviaban a hacer recados que parecían triviales, repartir sobres, hacer presentaciones, montar guardia en apartamentos donde los susurros valían más que el dinero. Lo vigilaban, lo medían, lo ponían a prueba. Los hombres lo llamaban Chico el Pequeño, pero con una extraña ternura, como si lo moldearan para convertirlo en algo útil. Empezó a caminar de otra manera, más despacio, como si el suelo le perteneciera. Descubrió que el poder no rugía, sino que zumbaba. Se notaba en cómo la gente bajaba la voz cuando él entraba, en cómo los policías miraban hacia otro lado. Cada día se erguía un poco más, sin darse cuenta de que ya se estaba doblando bajo un peso invisible. Palermo, a finales de los 70, era una ciudad de contradicciones, iglesias de mármol junto a agujeros de bala, niños jugando al fútbol junto a cadáveres cubiertos con sábanas. Los periódicos los llamaban los años de plomo, pero en la calle simplemente los llamaban punto normal. El gobierno hablaba de reformas mientras aceptaba sobres llenos de silencio. La iglesia predicaba el perdón mientras bendecía a los asesinos en la confesión. Luca aprendió que la moral era flexible, que la justicia era una palabra que la gente usaba cuando había perdido el poder. En este teatro de decadencia, los hombres de lo nuestro no eran villanos, sino orden en el caos. O eso se decían a sí mismos. Se creían guardianes del alma de Sicilia, defensores de la tradición contra un Estado corrupto. Pero bajo los discursos y las oraciones, eran mercaderes de la muerte, vendiendo miedo para comprar la eternidad. Una noche don Rafael invitó a Luca a su villa, una opulenta fortaleza oculta tras altos muros y limoneros. Dentro, el aire olía a humo de cigarro y colonia cara. Alrededor de la mesa se sentaban hombres cuyos nombres se susurraban como oraciones. Conti, Marino, Lovecchio, cada uno un rey en sus propios dominios. Hablaban de cargamentos, jueces y traiciones con el mismo tono que otros usaban para el clima. Luca no entendía ni la mitad, pero comprendía la música de su poder, el ritmo de las amenazas disfrazadas de promesas. Rafael lo observaba atentamente, estudiando no sus palabras, sino su silencio. El don le sirvió una copa de vino él mismo, un gesto que sintió como una bendición. Las manos del chico temblaron ligeramente al levantarla, consciente de que cada pequeño movimiento estaba siendo sopesado. En este mundo, la confianza era moneda corriente y la vacilación era sangre en el agua. Más tarde esa noche, al salir al patio, Rafael le dio a Luca otra copa de vino. «Hiciste bien», dijo. «¿Escuchaste?» Luca sonrió torpemente. «No lo entendí todo». La expresión del don se suavizó, casi paternal.
La comprensión es para los sacerdotes, la obediencia es para los hombres. Esa frase se alojó en la mente de Luca como una semilla. Tardaría años en darse cuenta de cuánto lo había envenenado. Pero en ese momento se sintió como sabiduría. Las estrellas parecían más cerca que nunca, y por primera vez se sintió elegido, parte de un destino más grande que él mismo. El mundo se sintió más tranquilo esa noche, como si se hubiera detenido para dejarlo entrar en él. Las palabras del don resonaron en su cabeza hasta que el sueño se las arrebató, solo para regresar en sueños donde la lealtad y el amor tenían el mismo rostro. De camino a casa, pasó por Vía Libertà, donde los letreros de neón parpadeaban como confesiones moribundas. Un mendigo pidió cambio, y Luca le entregó un billete de 1000 liras, no por amabilidad, sino por culpa. El hombre levantó la vista y susurró: «No olvides quién eras». Luca aceleró el paso. Su reflejo lo seguía en las ventanas oscuras, más delgado, más viejo, más duro. A lo lejos sonaban las campanas de la iglesia. En algún lugar gemía una sirena, y por encima de todo, el olivo se mecía suavemente con el viento, como recordándole: lo que crece de la sangre rara vez da fruto. No miró atrás, pero lo sintió allí, arraigado en su alma, susurrándole que cada promesa hecha esa noche exigiría un pago. Había cruzado una línea invisible para los vivos, pero escrita en la tierra de cada colina siciliana. Y aunque sentía la emoción de pertenecer, debajo persistía un escalofrío, la certeza de que todo juramento es también una maldición. La invitación no estaba escrita, sino implícita, una llamada disfrazada de cortesía. Una larga mesa bajo limoneros, mantelería blanca ondeando con la brisa del atardecer, velas temblando como mensajeros nerviosos. Palermo brillaba más allá de las murallas, un halo alrededor de una ciudad que había olvidado a sus santos. Luca llegó al atardecer, guiado por sirvientes que hablaban con miradas. Había aprendido a leer esas miradas, un mapa de peligro dibujado en rostros que no decían nada en voz alta. En el otro extremo se sentaba don Raffaele Vitale, soberano de un país que no tenía fronteras, excepto el miedo. A su alrededor, capitanes y primos del poder alzaban copas que nunca tintineaban demasiado fuerte, pues la alegría producía un ruido que podía confundirse con debilidad. Esta noche no se trataba de celebración. Esta noche se trataba de alineación, el cuidadoso arte de hacer que los depredadores se sintieran domesticados mientras cada uno afilaba los dientes bajo el mantel. Primero se alimentaron de la memoria, contando historias de los viejos tiempos, como si la nostalgia pudiera servirse como antipasto. Don Raffaele habló de las huelgas de pescadores y de cómo pagó el pan que el Estado se negó a entregar, transformando la extorsión en misericordia. Los hombres asintieron, como absolviéndolo del presente al elogiar su pasado. Luca escuchó, con el rostro tan vacío como una capilla a medianoche. Observó la sutil geografía de la mesa. ¿Quién se inclinaba hacia quién? ¿Quién miraba a quién? ¿Quién ignoraba al hombre a su lado como si ya fuera un fantasma? En esa coreografía, Luca vio la posibilidad de violencia disfrazada de etiqueta. Había llegado a este mundo como un huérfano anhelando un padre. Ahora estudiaba a la familia como una autopsia estudia un cuerpo, buscando la primera herida que parecía amor. En el otro extremo se sentaba un lobo sonriente, Salvatore Bellandi, llamado Turi, un hombre más joven que la mayoría de los presentes, pero que ya cargaba con una historia escrita con la sangre de otros. Su traje era modesto, su mirada no. Cuando hablaba, el aire se inclinaba hacia él, curioso y cauteloso. Elogió a Raffaele con palabras que parecían flores que esconden cuchillos. Los tiempos cambian.
dijo Turi con suavidad. «El contrabando es cosa de niños. El mundo ya no es un puerto, es una autopista. Nuestros amigos del otro lado del agua ofrecen más que pescado». Heroína era la palabra que nadie pronunciaba. El mundo que solo conocían por sus ganancias y sus funerales. La sonrisa de Raffaele no cambió, pero algo más frío cobró vida tras sus ojos. Luca sintió bajar la temperatura, como si los limoneros se hubieran inclinado para escuchar y retrocedieran. Esa noche hablaron en parábolas, como hacen los hombres cuando la verdad podría costarles la vida. Turi describió oportunidades, negocios de seguros, navegación moderna, mientras que los capitanes mayores invocaron tradición, honor, paz. Fue un sermón con 2 evangelios, cada uno proclamando a Dios. Raffaele los dejó hablar. Su silencio pesaba más que sus declaraciones. Para Luca, fue como ver 2 mareas chocar en la oscuridad. Se oye la violencia mucho antes de ver los restos. Pensó en la iniciación bajo el olivo, en la estampa ardiendo como si consumiera su pasado en lugar de advertir su futuro. Se preguntó si todos los rituales eran trampas. Uno se ata a una historia y solo después descubre quién la escribió. En algún lugar de la villa, una radio tocaba una vieja canción de amor. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Después del postre, Raffaele invitó a Luca a pasear por el jardín. La noche olía a limones y aceite de armas, a dulzura y trascendencia. «Dime qué viste», dijo el don, como si comprobara si la lealtad también podía significar claridad. Luca habló con cautela. Describió el temblor del magistrado, la deferencia de los capitanes, la ambición de Turi, pulida hasta parecer reverencia. No ofreció juicio, ofreció observación. Raffaele se detuvo junto a una fuente y se miró en el espejo, como pidiéndole una respuesta. «Quieren velocidad», murmuró. «He evitado que esta ciudad se derrumbe moviéndome despacio. Pero los jóvenes quieren correr porque no saben cuán lejos está el precipicio». Miró entonces a Luca, no como un padre a su hijo, sino como un rey a un escudero que algún día podría llevar el estandarte o la culpa. «¿Correrías, Luca?», respondió el chico con la honestidad de quien aún no ha aprendido el precio de la honestidad. «Solo si me lo pidieras». Los días siguientes fueron lecciones impartidas con la suavidad de un cuchillo en una funda de terciopelo. Luca actuó como mensajero de conversaciones demasiado delicadas para confiarlas al teléfono. Obispos que querían donaciones, contratistas que querían protección, policías que querían protección contra su propio coraje. Cada visita revelaba una nueva capa del disfraz de la ciudad. El techo de la iglesia fue reparado con dinero que primero había sido lavado en un río de pecado. El libro de contabilidad de una organización benéfica ocultaba envíos etiquetados como suministros médicos, que solo curaban cuentas bancarias. Lucas sintió una extraña lástima por los civiles que creían en la pureza de las etiquetas. Una caja nunca es lo que dice ser, cuando hombres como estos escriben el manifiesto. Empezó a sentir que solo había 2 tipos de personas en Palermo: los que pagaban para dormir y los que cobraban por dejarlos. Fue Pietro quien primero le advirtió a Luca que las cenas se convertían en guerras. Pietro Romano, 10 años mayor y una vida menor, tenía una forma de reír como si se disculpara por haber sobrevivido. Recordaba los nombres de los hijos de todos y nunca recordaba los pecados de nadie. «Cuidado con Turi», le dijo a Luca una tarde, apoyado en un balcón que daba a un callejón sembrado de sombras. «Ama el futuro y odia el pasado. Los hombres que odian el pasado no se conforman con matar a sus enemigos, matan a sus padres». Luca fingió ligereza. «¿Te refieres a don Raffaele?».
Pietro negó con la cabeza. Me refiero a la idea de él, el viejo orden, las reglas que impedían que los lobos se comieran entre sí. Teníamos un código. Cambiará el alfabeto, y entonces las palabras no significarán lo mismo. En la voz de Pietro, Luca percibió lealtad y temor a la vez. El sonido que hace un hombre cuando el techo cruje en una tormenta y se queda para sostenerlo de todos modos. Una noche, un camión desapareció cerca de Trapani, un detalle insignificante en el historial de crímenes, pero un temblor en la tectónica del respeto. El conductor desapareció, la carga, oficialmente aceite de oliva, se evaporó. Extraoficialmente fue un globo sonda. Turi culpó a las autoridades no culparon a nadie, que es como dan su consentimiento. Los hombres de Raffaele susurraban sobre una prueba de límites. Luca acompañó a Pietro-Anez a hacer preguntas que no debían escribirse. El dueño de un bar negó con la cabeza con tanta fuerza que se le retrajo la línea del cabello. Un estibador afirmó que había estado dormido, una mentira que lo obligó a mirar a Luca a los ojos y fracasar. A medianoche, Pietro tenía un nombre y una teoría, y ambos sabían a Turi. En el viaje de regreso, los faros de sus coches arrastraron largos cuchillos blancos por la carretera. «¿Lo ves?», dijo Pietro en voz baja. «El banquete ha terminado. Ahora cuentan los platos. Pronto contarán las sillas. Luego nosotros. Al amanecer, la villa los volvió a convocar. La mesa era más corta esta vez, y las velas se alzaban como centinelas esperando órdenes. Rafael escuchaba informes que eran rumores o ensayos de la verdad. Luca estaba de pie detrás de él, lo suficientemente cerca como para oler la colonia, lo suficientemente lejos como para que quienes preferían no verlo lo confundieran con muebles. Cuando Turi llegó, lo hizo con la calma de quien cree que el guión ya está escrito a su favor. Elogió a Raffaele de nuevo, luego ofreció soluciones que eran insultos sutiles. Un nuevo destacamento de seguridad, una auditoría de rutas, una sugerencia de que el anciano descansara más y delegara en mentes enérgicas. Las manos de Raffaele no se movieron de la mesa, pero Luca juró que los limoneros se tensaron. «Encontraremos el camión», dijo Raffaele con calma, «y luego averiguaremos si alguna vez se perdió». La sala rió, pero la risa era una cortina. Detrás de ella, acero. La noche encontró a Luca caminando solo a casa, la ciudad zumbando como una colmena que sabía que estaba a punto de dividirse. Pasó junto a un kiosco donde los titulares gritaban sobre la reforma como los borrachos declaran la sobriedad, ruidosos y poco convincentes. Un niño pateaba un balón contra una pared con viejas cicatrices de bala, cada golpe sordo como un latido, insistiendo en el mañana. Lucas se sintió romántico por un segundo tonto. Un hombre en un mito, llevando conocimiento secreto por calles dormidas. Y luego recordó a la viuda del conductor desaparecido, que pronto aprendería lo que cuesta estar casada con un rumor. Se detuvo en la puerta de una iglesia que estaba abierta para las oraciones nocturnas. Dentro, una solitaria vela luchaba con la oscuridad y se perdía hermosamente. Luca no cruzó el umbral. Se quedó en la puerta como si el mundo se hubiera convertido en una pregunta. El olivo en su memoria crujió. En algún lugar en la distancia, un coche petardeó, y todos los pájaros del limonero alzaron el vuelo a la vez. La mañana llegó con olor a gasolina y sal, y con ella la noticia de que Pietro Romano se había ido. Dijeron que fue un robo que salió mal, un robo de auto, un accidente de aquellos tiempos. Pero en Palermo, los accidentes eran lo más raro de todo. Luca se encontró en el muelle donde el auto de Pietro había sido sacado del agua, con el parabrisas destrozado,
el interior empapado con el silencio de la muerte. La policía deambulaba sin convicción, fumando más de lo que escribía. Uno de ellos sostuvo la mirada de Luca, luego apartó la mirada. Esa fue respuesta suficiente. En algún lugar del silencio, Luca escuchó la verdad, no dicha, sino latiendo bajo el ruido de motores y gaviotas. Pietro no había sido asesinado por extraños. Había sido borrado por la familia. No se permitía el dolor, solo la pose. En el funeral, los hombres vestían de negro y mentían a partes iguales. Don Raffaele permanecía inmóvil ante el altar, con las manos juntas como un emperador en su propia coronación. El sacerdote habló del descanso eterno, aunque ya nadie en esa sala creía en el cielo. Luca observaba a Turi desde el otro lado del pasillo. El joven tenía los ojos secos y la expresión educada. Ofreció sus condolencias como un apretón de manos con espinas. Pietro era un hombre honorable, dijo en voz baja, pero el honor, don Raffaele, se ha vuelto caro. La mirada del don no vaciló, pero Luca vio un destello. No dolor ni ira, sino algo más profundo. La comprensión de que incluso el poder, cuando se le acorrala, empieza a pudrirse. Luca miró a su alrededor y vio fantasmas de carne y hueso. Hombres que habían cenado juntos, reído juntos, enterrados unos a otros con la eficiencia de contadores que cuadran libros de cuentas de sangre. Esa noche, la ciudad se sintió más pequeña. Calles que antes parecían infinitas, ahora terminaban en sombras que conocían su nombre. Luca bebió demasiado en un bar cerca de Piazza Marina, el tipo de lugar donde estibadores y asesinos compartían silencio sin sospechar nada. El camarero sirvió sin preguntar. En el espejo detrás del mostrador, Luca vio su propio rostro, más duro, más viejo, pero también borroso, como una fotografía sobre la que alguien hubiera derramado agua. Pietro le había dicho una vez que todos los hombres en lo nuestro cargaba con dos muertes, la que el mundo ve y la que ocurre lentamente cuando dejas de reconocer a la persona que eras. Luca levantó la copa, susurró el brindis de siempre y brindó por ambas. Los días se convertían en rutina, reuniones, mensajes, recados que apestaban a peligro, pero que merecían respeto. Luca se volvió útil de maneras que no había imaginado. Un mensajero que llevaba secretos más rápido que las balas. Raffaele confiaba más en él ahora, o quizás lo usaba más porque no confiaba en nadie. El viejo don pasaba largas horas mirando por la ventana hacia las colinas, donde el humo de los huertos en llamas flotaba como un presagio. Los jóvenes olvidan que la paciencia es poder, murmuró una vez, como si se lo confesara al viento. Luca quiso preguntar si la paciencia había salvado a Pietro, pero sabía que no debía herir a un hombre que ya sangraba. Los rumores se extendían por la ciudad como ratas por las alcantarillas. Hombres que habían jurado lealtad desaparecían. Camiones desaparecían. Dinero aparecía donde no se había ganado. La iglesia susurraba sobre cargamentos de droga camuflados en donaciones, sobre sacerdotes que cerraban los ojos y abrían las palmas de las manos. Y en cada susurro flotaba el mismo nombre, Turi Bellandi. Se movía como una sombra con una sonrisa, prometiendo modernización, ganancias e inmortalidad. Incluso los capitanes de Raffaele empezaron a flaquear. Las viejas costumbres no pueden alimentar nuevos apetitos, decían. Luca escuchaba, pero no decía nada. Recordaba el olivo, sus antiguas raíces aferradas a la tierra, inflexibles, inamovibles. Pero incluso los olivos, pensó, podían quemarse si el fuego era lo suficientemente intenso. Una noche, se convocó una reunión en un viñedo abandonado a las afueras de Monreale. Raffaele llegó con 2 coches
seguido por Luca en silencio. La luna colgaba baja, amenazante. Dentro de la destartalada granja, los hombres permanecían en pequeños grupos, fingiendo no notar la tensión que se extendía desde el techo. Turi ya estaba allí, elegante como siempre, con la voz suave como el aceite. «No somos enemigos», empezó extendiendo los brazos. «Somos evolución». Habló de rutas a través de Marsella, de inversores estadounidenses, de fortunas que los convertirían en reyes. «Construimos este imperio sobre el honor», respondió Raffaele, «y tú lo cambiarías por heroína». La palabra cayó como un rayo. Por un momento, nadie respiró. Entonces Turi sonrió. «El honor no alimenta a las familias, Don, pero el futuro sí». Luca sintió el escalofrío de la inevitabilidad, el momento en que la historia cambia de manos, no por una batalla, sino por la cortés rendición de principios. Después, en el coche, Raffaele no dijo nada. Su silencio pesaba más que cualquier orden. Cuando llegaron a la villa, por fin habló. «Luca, quiero que lo vigiles. No hagas nada, no digas nada. Solo observa». La orden era simple, pero conllevaba una sentencia de muerte, quizá para Turi, quizá para Luca, quizá para ambos. Durante las semanas siguientes, Luca siguió a Turi por el laberinto de lujo y decadencia de Palermo. Clubes nocturnos donde el champán fluía como penitencia, villas donde lenguas extranjeras susurraban promesas, funerales disfrazados de reuniones de negocios. Turi se movía con seguridad, intocable, protegido por un dinero que fluía más rápido que las balas. Pero Luca veía grietas. La paranoia en su risa, el tic nervioso en sus dedos, los guardaespaldas que cada día se acercaban más. El poder, comprendió Luca, era solo miedo con mejor sastrería. Fue en el puerto donde todo empezó a desmoronarse. Llegó un cargamento de Nápoles, mal etiquetado, sin reclamar. Se había pagado a la aduana para que no lo reclamara, pero un agente, joven, idealista, estúpido, decidió investigar. Al amanecer, los periódicos anunciaban a gritos: incautación masiva de drogas en Palermo. Las fotografías mostraban cajas abiertas como cadáveres, polvo blanco derramándose como nieve. Los titulares lo calificaban como el mayor escándalo en una década. Raffaele leyó el periódico en silencio, con el rostro impasible. Cuando por fin habló, su voz era lo suficientemente serena como para aterrorizar. «Vendrán por mí», dijo, «porque siempre matan el pasado antes de coronar el futuro». Esa noche, Luca regresó al mismo bar cerca de Piazza Marina. Estaba vacío, salvo por el camarero y la lluvia. Pidió grappa y luego otra, cada una como un ardiente recordatorio de que seguía vivo. Pensó en Pietro, en sus advertencias, en cómo la risa se había convertido en ausencia. Pensó en Raffaele, el hombre que le había dado un propósito y que ahora esperaba a que el nudo del progreso se apretara. Y pensó en Turi, cuya ambición olía a colonia que enmascaraba el olor a sangre. Afuera, la ciudad se inundaba de luces, cada una confesión que nadie haría jamás. Luca sintió las primeras punzadas de culpa, no por lo que había hecho, sino por lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó la llamada, no era del Don, era de una voz desconocida, educada y precisa. «Mañana por la noche, en la villa. Ya sabes por qué». Luca colgó sin contestar. Él lo sabía, todos lo sabían. El banquete de sombras había terminado. Ahora llegaba el festín de sangre. Caminó hacia casa por callejones resbaladizos por la lluvia, pasando junto a muros que habían oído demasiado, junto a iglesias que habían olvidado cómo perdonar. A lo lejos, una campana tañó para la misa vespertina. Volvió a pensar en el olivo, en el juramento, en la llama que había devorado el rostro del santo.
Había creído que era una atadura. Ahora comprendía que era una maldición. Y como todas las maldiciones, exigía un pago completo. El amanecer se deslizó en Palermo como un intruso, cauteloso y pálido. La ciudad aún dormía bajo un manto de lluvia. Sus calles relucían como viejas heridas que se negaban a cerrar. En la villa de Vía Belmonte, don Raffaele Vitale estaba sentado solo en su estudio, vestido como para misa. Camisa blanca, traje negro, gemelos con forma de león, los símbolos de un hombre que creía que aún gobernaba. Los papeles en su escritorio estaban cuidadosamente apilados, cartas escritas pero nunca enviadas. No había dormido. El poder le había enseñado a vivir sin descanso. Afuera, los guardias murmuraban junto a las puertas, sin darse cuenta de que el hombre al que servían ya había sobrevivido a su reino. En el pasillo, un reloj marcaba demasiado fuerte, como si intentara advertirle de que el tiempo se había vuelto traicionero. Luca llegó justo antes del amanecer, llamado pero sin saber por qué. El olor a espresso flotaba en el aire, amargo, ceremonial, como el último sacramento antes de la ejecución. Raffaele lo saludó con la gracia cansada de un viejo monarca que hubiera memorizado los rituales de la derrota. «Has sido leal», dijo con la mirada distante, escudriñando la ventana donde la primera luz se filtraba a través de la lluvia. Demasiado leal, quizás. Luca quiso hablar, pero el don levantó una mano. «No. Déjame terminar lo que la historia no terminará». Sirvió 2 tazas de café, tan negro como los secretos que habían compartido. ¿Sabes por qué caen los reyes, Luca? No porque pierdan batallas, porque olvidan cuál de sus hijos dejó de arrodillarse. Las palabras flotaron en el aire como humo. Luca las sintió asentarse en su interior, pesadas y proféticas. Entonces se dio cuenta de que Raffaele no solo hablaba de Turi, hablaba de todos ellos, de cada hombre que había confundido el miedo con la lealtad, la obediencia con el honor. Afuera los motores rugían suavemente, más coches de lo habitual. A Luca se le aceleró el pulso. Los muros de la villa, antaño símbolos de protección, ahora parecían una trampa. Raffaele pareció presentirlo también. «Vendrán antes del amanecer», dijo. «Prefieren que la luz sea suave, menos sangre que limpiar». Sonrió levemente, con una terrible paz en la expresión. «Si preguntan, no estabas aquí. Si no preguntan, nunca naciste». Luca quiso protestar, decir que aún había tiempo, aún una salida. Pero el don ya había desechado la esperanza. «Cuando hombres como yo empezamos a rezar, nunca es por perdón», dijo. «Es por testigos». Entonces hizo algo que atormentaría a Luca para siempre. Se puso la mano en el pecho, sobre el corazón palpitante que había comandado ejércitos de silencio, y susurró: «Vete». Luca se movía por la casa como un fantasma, hundiéndose cada vez más en el terror. Los pasillos estaban llenos de retratos de los antepasados de Vitale, hombres que habían gobernado el submundo de Palermo desde antes de que la República pudiera arrastrarse. Sus ojos pintados lo seguían, acusadores, divertidos. Llegó a la entrada de servicio, pero se detuvo al oír el sonido, el zumbido sordo de motores acercándose, el silbido metálico de una puerta al abrirse. A través de la ventana, vio los faros atravesar la niebla. 4 coches, quizás 5. Salieron hombres con trajes impecables y rostros inmutables. Uno de ellos llevaba flores, por respeto, por ironía, por camuflaje. Otro miró su reloj. En Sicilia, hasta la muerte tenía citas. El primer disparo rompió la calma de la mañana. Luego otro, luego un coro. El sonido no fue fuerte, sino preciso, como si la ciudad misma hubiera exhalado. Luca se quedó paralizado. El olor a pólvora flotaba en el aire,
mezclándose con el perfume cítrico del jardín. Quiso correr, pero algo más fuerte que el miedo lo mantuvo en su lugar, el instinto de presenciar. Desde el pasillo en sombras, vio a Rafael entrar en el vestíbulo, erguido, desarmado. No había pánico, ni súplica, solo dignidad, el arma final de los hombres que saben que la guerra ya está perdida. Miró a sus asesinos como un profesor mira a sus alumnos reprobados. Uno de ellos, el teniente de Turi, dudó y disparó. El cuerpo del don se sacudió 1, 2 veces, y luego se dobló como si se inclinara ante un rey invisible. Los gemelos con forma de león reflejaron la luz una última vez antes de desaparecer en la sombra. Luca no recordaba haber corrido, solo la fría lluvia en la cara mientras se tambaleaba por el jardín, con el corazón encogido. Aún oía el eco de los disparos, aunque ya habían cesado. La ciudad permanecía indiferente. Los gallos cantaban, los mercados abrían, los niños caminaban hacia la escuela. Palermo ya había enterrado reyes. Enterraría a más. Para cuando Luca llegó a su apartamento, la radio ya hablaba de un acto de violencia entre grupos rivales, palabras estériles y ensayadas. No se mencionaba el nombre del don. Lo habían borrado oficial y eficazmente. El teléfono sonó 2 veces. Una voz dijo: «Hecho está». Luego, silencio. Lucas se sentó en el borde de la cama, empapado, temblando, dándose cuenta de que la lealtad era el único pecado que jamás merecía perdón. Al mediodía, la villa fue sellada por la policía. Las cámaras destellaron, los vecinos murmuraron, los periodistas inventaron. Turi apareció horas después, flanqueado por guardaespaldas, con gafas oscuras, aunque el cielo estaba nublado. «Una tragedia», dijo a los periodistas. «Pero debemos seguir adelante. Palermo no puede vivir en el pasado». Las palabras eran cuchillos envueltos en condolencias. Luca observaba desde la distancia, oculto entre la multitud. Pudo ver la leve sonrisa en la comisura de los labios de Turi. No alegría, sino alivio. El peso de la paciencia se había levantado. El trono estaba vacío. El futuro, finalmente suyo. Y sin embargo, mientras Turi se alejaba, Luca notó algo más. Un temblor en su mano izquierda. El poder, al parecer, no curaba el cuerpo, solo le enseñaba a ocultar sus temblores. Esa noche, la ciudad celebró en silencio. Los restaurantes abrieron hasta más tarde. La música llegaba del puerto y hombres con trajes caros brindaban por los nuevos comienzos. Luca deambulaba por las calles como quien recorre un recuerdo que ya no le pertenece. Cada rincón le recordaba a Rafaele, las escaleras de la iglesia donde lo habían bendecido por primera vez, el mercado donde se cobraban deudas en voz baja, el callejón donde Pietro se había reído demasiado fuerte. Cada lugar era ahora un fantasma, desprovisto de significado. Se detuvo junto al mar, donde las olas rompían como aplausos de una multitud indiferente. «Murió de pie», dijo alguien a su lado. Lucas se giró y vio a un viejo pescador observando el agua. Los hombres como él siempre lo hacen, pero el mar recuerda. De vuelta en su apartamento, Lucas se sirvió una copa y se quedó mirando la pared hasta que se convirtió en humo. Pensó en las últimas palabras del don. Cuando hombres como yo empezamos a orar, nunca es por perdón, es por testigos. Ahora comprendía que lo habían elegido no como sucesor, sino como un registro, una lápida viviente. La verdad no estaba destinada a sobrevivir en los periódicos, estaba destinada a sobrevivir en la memoria. Cerró los ojos y volvió a ver el olivo, vio arder la estampa del santo, vio la llama subir por su mano. Había creído que era una iniciación, ahora sabía que era una profecía. Todo juramento conlleva su propio verdugo. Pasaron los días. La ciudad se adaptó.
Un nuevo orden surgió, elegante y eficiente, intercambiando reverencia por ingresos. Los viejos códigos se desvanecieron. El respeto fue reemplazado por el cálculo, el silencio por las relaciones públicas. Luca se mantuvo aislado, observando desde la periferia cómo la historia se reescribía. Empezó a comprender por qué Raffaele le había pedido que viviera. Ser testigo es su propio castigo. Empezó a escribir nombres en un cuaderno, no para recordarlos, sino para algún día olvidarlos en paz. Afuera de su ventana, podía oír risas de la calle, las mismas risas que una vez lo habían seguido a la gloria. Ahora sonaba diferente, frágil, hueca, la risa de hombres que fingían que la tormenta había pasado cuando solo estaba cambiando de dirección. Una noche, sin poder dormir, Luca regresó a la villa. Las puertas estaban abiertas, los limoneros habían sido talados, sus tocones sangraban savia como venas abiertas. La casa estaba vacía, desprovista de muebles, fantasmas y significado. Se quedó en el vestíbulo donde Raffaele había caído y sintió el suelo latir bajo él, como si la tierra misma lo recordara. En un rincón, un gemelo de león yacía medio enterrado en el polvo. Lo recogió y le dio vueltas en la mano. Pesaba más de lo que esperaba, como si cargara con el peso de todas las reglas tácitas ahora rotas. Lo guardó en el bolsillo, no como una reliquia, sino como una advertencia. Cuando volvió a salir, el sol volvía a salir, pálido e indiferente. El rey había muerto al amanecer, y sin embargo, el día parecía el mismo. Esa era la crueldad de Sicilia. Su belleza se negaba a llorar. El amanecer se deslizó en Palermo como un intruso, cauteloso y pálido. La ciudad aún dormía bajo un manto de lluvia. Sus calles relucían como viejas heridas que se negaban a cerrar. En la villa de Via Belmonte, don Raffaele Vitale estaba sentado solo en su estudio, vestido como para misa, camisa blanca, traje negro, gemelos con forma de león, los símbolos de un hombre que creía que aún gobernaba. Los papeles en su escritorio estaban cuidadosamente apilados, cartas escritas pero nunca enviadas. No había dormido. El poder le había enseñado a vivir sin descanso. Afuera, los guardias murmuraban junto a las puertas, sin darse cuenta de que el hombre al que servían ya había sobrevivido a su reino. En el pasillo, un reloj marcaba demasiado fuerte, como si intentara advertirle de que el tiempo se había vuelto traicionero. Luca llegó justo antes del amanecer, llamado pero sin saber por qué. El olor a espresso flotaba en el aire, amargo, ceremonial, como el último sacramento antes de la ejecución. Raffaele lo saludó con la gracia cansada de un viejo monarca que hubiera memorizado los rituales de la derrota. «Has sido leal», dijo, con la mirada distante, escudriñando la ventana donde la primera luz se filtraba a través de la lluvia. Demasiado leal, quizás. Luca quiso hablar, pero el don levantó una mano. «No, déjame terminar lo que la historia no terminará». Sirvió 2 tazas de café, tan negro como los secretos que habían compartido. ¿Sabes por qué caen los reyes, Luca? No porque pierdan batallas, porque olvidan cuál de sus hijos dejó de arrodillarse. Las palabras flotaron en el aire como humo. Luca las sintió asentarse en su interior, pesadas y proféticas. Entonces se dio cuenta de que Raffaele no solo hablaba de Turi, hablaba de todos ellos, de cada hombre que había confundido el miedo con la lealtad, la obediencia con el honor. Afuera los motores rugían suavemente, más coches de lo habitual. A Luca se le aceleró el pulso. Los muros de la villa, antaño símbolos de protección, ahora parecían una trampa. Raffaele pareció presentirlo también. «Vendrán antes del amanecer», dijo. «Prefieren que la luz sea suave».
Menos sangre que limpiar. Sonrió levemente, con una terrible paz en la expresión. Si preguntan, no estabas aquí. Si no preguntan, nunca naciste. Luca quiso protestar, decir que aún había tiempo, aún una salida. Pero el don ya había desechado la esperanza. Cuando hombres como yo empezamos a rezar, nunca es por perdón, dijo. Es por testigos. Entonces hizo algo que atormentaría a Luca para siempre. Se puso la mano en el pecho, sobre el corazón palpitante que había comandado ejércitos de silencio, y susurró: «Vete». Luca se movía por la casa como un fantasma, hundiéndose cada vez más en el terror. Los pasillos estaban llenos de retratos de los antepasados de Vitale, hombres que habían gobernado el submundo de Palermo desde antes de que la República pudiera arrastrarse. Sus ojos pintados lo seguían, acusadores, divertidos. Llegó a la entrada de servicio, pero se detuvo al oír el sonido. El zumbido sordo de motores acercándose, el silbido metálico de una puerta al abrirse. A través de la ventana, vio los faros atravesar la niebla. 4 coches, quizás 5. Salieron hombres con trajes impecables y rostros inmutables. Uno de ellos llevaba flores, por respeto, por ironía, por camuflaje. Otro miró su reloj. En Sicilia, hasta la muerte tenía citas. El primer disparo rompió la calma de la mañana. Luego otro, luego un coro. El sonido no fue fuerte, sino preciso, como si la ciudad misma hubiera exhalado. Luca se quedó paralizado. El olor a pólvora flotaba en el aire, mezclándose con el perfume cítrico del jardín. Quiso correr, pero algo más fuerte que el miedo lo mantuvo en su lugar, el instinto de presenciar. Desde el pasillo en sombras, vio a Rafael entrar en el vestíbulo, erguido, desarmado. No había pánico ni súplica, solo dignidad, el arma final de los hombres que saben que la guerra ya está perdida. Miró a sus asesinos como un profesor mira a sus alumnos reprobados. Uno de ellos, el teniente de Turi, dudó y disparó. El cuerpo del don se sacudió 1, 2 veces, y luego se dobló como si se inclinara ante un rey invisible. Los gemelos con forma de león reflejaron la luz una última vez, antes de desaparecer en la sombra. Luca no recordaba haber corrido. Solo la fría lluvia en la cara mientras se tambaleaba por el jardín, con el corazón encogido. Aún oía el eco de los disparos, aunque ya habían cesado. La ciudad permanecía indiferente. Los gallos cantaban, los mercados abrían. Los niños caminaban hacia la escuela. Palermo ya había enterrado reyes. Enterraría a más. Para cuando Luca llegó a su apartamento, la radio ya hablaba de un acto de violencia entre grupos rivales, palabras estériles y ensayadas. No se mencionaba el nombre del don. Lo habían borrado oficial y eficazmente. El teléfono sonó 2 veces. Una voz dijo: «Hecho está». Luego, silencio. Luca se sentó en el borde de la cama, empapado, temblando, dándose cuenta de que la lealtad era el único pecado que jamás merecía perdón. Al mediodía, la villa fue sellada por la policía. Las cámaras destellaron, los vecinos murmuraron, los periodistas inventaron. Turi apareció horas después, flanqueado por guardaespaldas, con gafas oscuras, aunque el cielo estaba nublado. «Una tragedia», dijo a los periodistas. «Pero debemos seguir adelante. Palermo no puede vivir en el pasado». Las palabras eran cuchillos envueltos en condolencias. Luca observaba desde la distancia, oculto entre la multitud. Pudo ver la leve sonrisa en la comisura de los labios de Turi. No alegría, sino alivio. El peso de la paciencia se había levantado. El trono estaba vacío. El futuro, finalmente, suyo. Y sin embargo, mientras Turi se alejaba, Luca notó algo más, un temblor en su mano izquierda. El poder, al parecer, no curaba el cuerpo.
solo le enseñaba a ocultar sus temblores. Esa noche, la ciudad celebró en silencio. Los restaurantes abrieron hasta más tarde. La música llegaba del puerto y hombres con trajes caros brindaban por los nuevos comienzos. Luca deambulaba por las calles como quien recorre un recuerdo que ya no le pertenece. Cada rincón le recordaba a Raffaele. Las escaleras de la iglesia donde lo habían bendecido por primera vez, el mercado donde se cobraban deudas en voz baja, el callejón donde Pietro se había reído demasiado fuerte. Cada lugar era ahora un fantasma, desprovisto de significado. Se detuvo junto al mar, donde las olas rompían como aplausos de una multitud indiferente. Murió de pie, dijo alguien a su lado. Luca se giró y vio a un viejo pescador observando el agua. Los hombres como él siempre lo hacen, pero el mar recuerda. De vuelta en su apartamento, Luca se sirvió una copa y se quedó mirando la pared hasta que se convirtió en humo. Pensó en las últimas palabras del don. Cuando hombres como yo empezamos a orar, nunca es por perdón, es por testigos. Ahora comprendía que lo habían elegido no como sucesor, sino como un registro, una lápida viviente. La verdad no estaba destinada a sobrevivir en los periódicos. Estaba destinada a sobrevivir en la memoria. Cerró los ojos y volvió a ver el olivo. Vio arder la estampa del santo. Vio la llama subir por su mano. Había creído que era una iniciación. Ahora sabía que era una profecía. Todo juramento conlleva su propio verdugo. Pasaron los días. La ciudad se adaptó. Un nuevo orden surgió, elegante y eficiente, intercambiando reverencia por ingresos. Los viejos códigos se desvanecieron. El respeto fue reemplazado por el cálculo, el silencio por las relaciones públicas. Luca se mantuvo aislado, observando desde la periferia cómo la historia se reescribía. Empezó a comprender por qué Raffaele le había pedido que viviera. Ser testigo es su propio castigo. Empezó a escribir nombres en un cuaderno, no para recordarlos, sino para algún día olvidarlos en paz. Afuera de su ventana, podía oír risas de la calle, las mismas risas que una vez lo habían seguido a la gloria. Ahora sonaba diferente, frágil, hueca, la risa de hombres que fingían que la tormenta había pasado cuando solo estaba cambiando de dirección. Una noche, sin poder dormir, Luca regresó a la villa. Las puertas estaban abiertas. Los limoneros habían sido talados. Sus tocones sangraban savia como venas abiertas. La casa estaba vacía, desprovista de muebles, fantasmas y significado. Se quedó en el vestíbulo donde Raffaele había caído y sintió el suelo latir bajo él, como si la tierra misma lo recordara. En un rincón, un gemelo de león yacía medio enterrado en el polvo. Lo recogió y le dio vueltas en la mano. Pesaba más de lo que esperaba, como si cargara con el peso de todas las reglas tácitas ahora rotas. Lo guardó en el bolsillo, no como una reliquia, sino como una advertencia. Cuando volvió a salir, el sol volvía a salir, pálido e indiferente. El rey había muerto al amanecer, y sin embargo, el día parecía el mismo. Esa era la crueldad de Sicilia. Su belleza se negaba a llorar. Palermo cambió su rostro como una viuda cambia su vestido. Lentamente, con una tristeza practicada, la ciudad aprendió a sonreír de nuevo, aunque la sonrisa no le llegaba a los ojos. Las vallas publicitarias se alzaban donde antes susurraban los agujeros de bala, y las grúas de construcción se cernían sobre el horizonte como buitres disfrazados de progreso. El imperio de Turi Belandi se expandió silenciosa y elegantemente. Las viejas costumbres habían desaparecido. Las nuevas reglas llegaron impresas en facturas y firmadas con nombres extranjeros. Los periódicos elogiaron la reactivación económica. Las calles la llamaban paz. Pero la paz, pensó Luca, era solo el silencio entre funerales.
Caminaba por esas calles como un fantasma entre los vivos, invisible salvo para los recuerdos que se negaban a morir. Cada rincón tenía un eco: los pasos de Raffaele, la risa de Pietro, las oraciones de hombres que habían confundido el crimen con la comunión. Palermo estaba más limpia ahora, pero olía mal, como lejía vertida sobre sangre. Luca se había convertido en un hombre sin coordenadas. Trabajaba en pequeños trabajos, hacía recados para quienes solían saludarlo. Su nombre se había desvanecido de los círculos que una vez lo temieron. Y así fue como sobrevivió. Comía en lugares donde nadie lo pronunciaba, bebía vino que sabía a óxido y paciencia. Se decía a sí mismo que estaba acabado, que tenía suerte de ser olvidado. Pero olvidar nunca es piedad, es decadencia. Cada día se despertaba más tarde, caminaba más despacio, hablaba menos, evitaba los espejos, no le gustaba el extraño que le devolvía la mirada. A veces soñaba con el olivo, con sus ramas ardiendo, sus raíces ennegrecidas por secretos. Se despertaba empapado en sudor, seguro de que aún podía oler el humo. El nuevo orden era eficiente. Donde Raffaele había gobernado con reverencia, Turi gobernaba con números. Los hombres no besaban su anillo, firmaban contratos. Él había convertido el honor en moneda, el miedo en inversión. Los estadounidenses lo llamaban modernización. Los viejos lo llamaban blasfemia. Luca lo llamaba inevitable. Lo había visto suceder antes. Los imperios construidos sobre códigos siempre caían ante quienes entendían las hojas de cálculo. Sin embargo, incluso en progreso, la podredumbre encuentra un hogar. Los cuerpos comenzaron a salir a la superficie de nuevo. Un banquero encontrado en su piscina, un agente de aduanas baleado en su coche, un periodista quemado con sus notas. El mensaje era tan viejo como la isla. Cualquier verdad cuesta demasiado para publicar. Y a pesar de todo, Turi sonreía en fotografías, un hombre alérgico a la culpa. Una tarde, Luca lo volvió a ver por primera vez desde el funeral. Fue en un café de la Piazza San Domenico, donde la luz del sol caía como un juicio. Turi estaba sentado con inversores extranjeros, su risa ensayada, su encanto casi sagrado. Parecía más saludable, más joven, como si el pecado lo hubiera preservado. Luca observaba desde la distancia, con una taza de café amargo enfriándose en su mano. Por un instante, sus miradas se cruzaron. La expresión de Turi no cambió, pero algo en su mirada brilló, no miedo ni reconocimiento, algo peor, indiferencia. Luca comprendió entonces lo que significaba la verdadera eliminación. No te odiaban, simplemente no te necesitaban. Se fue sin terminar su café. El sabor a ceniza lo siguió hasta casa. Esa noche, la lluvia arreció limpiando la ciudad de pretensiones. Luca deambuló por el casco antiguo, donde los balcones se hundían bajo la ropa lavada y el recuerdo. Se detuvo en la iglesia de Santa Lucía, aquella donde Raffaele había financiado la restauración del tejado. Dentro, ardían velas para los desconocidos. Encendió una sin saber por qué. La llama vaciló, pequeña y desafiante. Pensó en las últimas palabras del don, en los testigos, en las maldiciones disfrazadas de votos. Se preguntó si alguien rezaba por hombres como él, hombres demasiado culpables para el cielo y demasiado cansados para el infierno. Un sacerdote se acercó, joven y de mirada bondadosa. ¿Por quién rezas?, preguntó. Luca dudó. Por aquellos que confundieron la lealtad con la virtud. El sacerdote no respondió. Simplemente asintió, como si la comprensión fuera una herida que era mejor no tocar. Los días se sucedían. Luca oía rumores, de investigaciones policiales, de alianzas que se desmoronaban, de un cargamento perdido en el mar. Los ignoró. Pero el silencio no es un escudo. Es una invitación.
Una noche, al volver a casa, encontró un sobre debajo de la puerta. Ningún nombre, solo una frase escrita con precisión. El pasado está llamando. Dentro, una fotografía. El puerto, la noche, rostros familiares medio ocultos en las sombras. Entre ellos, inconfundible, Turi Belandi, estrechando la mano de un hombre al que Luca solo reconoció por susurros. Un diplomático extranjero con inmunidad y apetito. El mensaje era claro. Turi ya no era solo un rey. Se estaba convirtiendo en un dios. Y los dioses, pensó Luca, no perdonan a los testigos. A la mañana siguiente, empacó una maleta pequeña, sin plan, solo instinto. Caminó hasta la estación, compró un billete a ningún sitio en particular, quizá a Nápoles, quizá a Roma. El andén olía a diésel y pan barato, el aroma de la huida para quienes no creían en la redención. Pero mientras esperaba, un sonido familiar cortó el aire, el lento y deliberado acercamiento de zapatos lustrados. No necesitó darse la vuelta. Una voz dijo en voz baja: «¿Vas a algún sitio, viejo amigo?» Era uno de los hombres de Turi, cortés como una confesión. Luca sonrió, una sonrisa amarga y cansada. «Solo estaba haciendo turismo», dijo. El hombre asintió hacia el tren. «Deberías. La vista es preciosa en esta época del año». Luego se alejó, dejando a Luca con su billete y un pulso que latía como una cuenta atrás. No tomó el tren. En cambio, se dirigió a las colinas de las afueras de la ciudad, al lugar donde todo había comenzado. El olivo seguía en pie, aunque más viejo, con la corteza llena de cicatrices, las ramas retorcidas como si buscaran algo que jamás podría tocar. La tierra estaba seca, agrietada, indiferente. Luca se arrodilló junto a él, sintiendo cómo la tierra se desmoronaba entre sus dedos. «¿Te acuerdas, verdad?», susurró. «Lo recuerdas todo». Pensó en los hombres que habían estado allí aquella noche, ahora enterrados u olvidados, sus promesas disueltas en polvo. Pensó en cómo la fe se convierte en adicción, cómo la lealtad se transforma en dolor. «Creíamos que estábamos construyendo la eternidad», dijo, «pero solo estábamos ganando tiempo». El árbol se meció ligeramente con el viento, respondiendo en el único idioma que entienden los muertos. Al anochecer, caminó de regreso a la ciudad. Las luces parpadeaban, las ventanas brillaban, y Palermo vibraba con la ilusión de vida. Se sentía a la vez parte de ella y completamente aparte. Un fantasma que se negaba a dejar de acecharse. En algún lugar sonaba música, una vieja balada siciliana, suave y agrietada por el tiempo. La voz del cantante resonaba por las calles, un lamento disfrazado de canción de amor. Luca se detuvo, cerró los ojos y escuchó. Podía oír la risa de Rafael en la melodía, las bromas de Pietro entre versos, el eco lejano de un disparo que nunca había cesado. Entonces comprendió que Palermo no era una ciudad, era un recuerdo que se negaba a morir, y él era su último creyente. Cuando por fin llegó a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. Dentro, las luces estaban apagadas, pero el olor a cigarrillos era intenso. Una voz emergió de la oscuridad, suave, serena, inevitable. «Deberías haberte alejado del árbol, Luca». No se inmutó. Deberías haberlo dejado en paz. Turi salió a la luz, más viejo ahora. Los años habían convertido la ambición en agotamiento. «¿Volviste?», dijo casi divertido. Luca se sirvió una copa con la mano firme. «Tú también». Durante un largo instante, ninguno habló. Entonces Turi suspiró. «No podemos vivir los dos en la misma historia». Luca asintió lentamente. «No, pero solo uno de nosotros recuerda cómo empezó». Afuera, el trueno resonaba sobre el mar. Los dos hombres permanecieron en silencio, con el peso de décadas aplastando el aire.
En otra vida, podrían haber sido hermanos. En esta, eran el último signo de puntuación de la historia. «Viniste a matarme», dijo Luca. Turi negó con la cabeza. «Yo vine a borrarte». Luca levantó su copa. Lo mismo. El destello fue brillante, breve, casi tierno. Una vela apagada por su propia llama. Cuando terminó, la ciudad siguió respirando, ajena, inmutable. En algún lugar, bajo el olivo, la tierra se movió ligeramente, como si exhalara un secreto. Palermo dormía, y en sus sueños nadie moría jamás. La mañana después de la tormenta, Palermo despertó en una extraña quietud, la que sigue a la confesión o a la catástrofe. La lluvia había parado, pero las calles brillaban como si la ciudad misma hubiera llorado. En un estrecho callejón de Vía Roma, los vecinos encontraron una puerta entreabierta, con un ligero olor a pólvora flotando desde dentro. No entraron. Los sicilianos saben que no deben interrumpir a los fantasmas. La policía llegó horas después, demasiado tarde y demasiado experta. Escribieron lo que siempre escribían. Un altercado, un arma de fuego, sin testigos. Siempre había testigos. Las paredes, la lluvia, el silencio. Pero ninguno de ellos habló. Dentro del apartamento, la mesa estaba puesta para dos. Una copa de vino a medio terminar, un cigarrillo aún humeante y 2 gotas de sangre que se negaban a secarse. Enterraron a Luca Ferraro 3 días después, discretamente, anónimamente, bajo un nombre falso en un cementerio con vistas al mar. No acudió ningún familiar, ningún sacerdote bendijo la tierra. Solo el sepulturero se detuvo un momento antes de palear la tierra, murmurando una oración por un hombre cuyos pecados desconocía, pero que de alguna manera podía sentir. Los periódicos no publicaron su muerte. Había sido borrado 2 veces, primero por la historia, luego por la costumbre. Y sin embargo, mientras la tierra caía sobre él, el aire alrededor de la tumba parecía cargado, como si la memoria misma se negara a sentarse. En algún lugar lejano, una rama de olivo crujió al viento. Palermo, mientras tanto, celebraba el progreso. Los titulares hablaban de nuevos desarrollos, calles más limpias, inversores internacionales. Los mismos hombres que antaño temían a don Raffaele, ahora brindaban por Turi Belandi en restaurantes caros. Los fotógrafos lo captaron estrechando la mano de políticos, con su sonrisa pulida y vacía. Lo llamaban el rostro moderno de Sicilia, una frase que hacía reír a los viejos fantasmas. Bajo el mármol de sus oficinas continuaban los mismos oficios: la extorsión rebautizada como sociedad, la corrupción disfrazada de eficiencia, la muerte subcontratada a la discreción. La isla no había cambiado. Simplemente había aprendido a corregir sus pecados con una mejor gramática. Sin embargo, para Turi, la paz era algo inquietante. Dormía mal, soñaba a menudo. En sus sueños veía el olivo arder, el aire impregnado de olor a ceniza y sal. Despertaba empapado en sudor, con el sabor a pólvora aún en la boca. A veces creía oír pasos en su villa, lentos, pausados, familiares. Se levantaba, pistola en mano, buscando en pasillos siempre vacíos. Pero el silencio tenía peso, una presencia demasiado precisa para ser imaginada. Había borrado a Luca, pero la ausencia que dejaba atrás era más fuerte que cualquier grito. Pasaron las semanas. El aire se volvió pesado con el calor del verano, impregnado del aroma a jazmín y descomposición. Una tarde, mientras Turi conducía por las colinas a las afueras de la ciudad, vio algo que le hizo apretar el volante, una figura solitaria de pie bajo un olivo. Estaba lejos, medio oculta en la bruma, pero su postura era inconfundible. Erguida, inmóvil, observando. Turi parpadeó y la figura desapareció.
Se rió, pero la risa le sonó extraña en su propia boca. Esa noche redobló la guardia. A la mañana siguiente volvió a despedirlos. La paranoia, se dijo, es el precio de la memoria. Pero en el fondo, sabía que la memoria era lo único que no podía permitirse. Regresaba con frecuencia a la antigua villa de Raffaele, ahora transformada en oficina. Las paredes olían a pintura nueva, pero los fantasmas sobreviven a las renovaciones. Una noche, mientras revisaba papeles a la luz de una lámpara, notó algo vagamente tallado en la parte inferior del escritorio. Letras irregulares y superficiales. F. Las iniciales no eran más que arañazos, pero Turi las miró fijamente hasta que la vela se consumió. Recordó la mirada de Luca aquella noche, tranquila, casi indulgente. La mirada de un hombre que ya había aceptado su fin. Turi se sirvió una copa, pero le temblaban las manos. Dejó la copa intacta. Los rumores volvieron a circular, como siempre. Un incendio en un almacén del puerto. Un banquero desaparecido. Un sacerdote encontrado muerto sin cartera ni explicación. La ciudad susurraba venganza, viejas deudas que resurgieron. Un fantasma, decían, camina por Palermo. Turi los ignoró, pero la inquietud se convirtió en su sombra. Dejó de asistir a cenas, evitó la catedral, viajó con ventanas tintadas y destinos desconocidos. Aún así, a cada paso la sentía. La mirada silenciosa de algo invisible. Empezó a sospechar que la muerte no era un castigo, sino compañía. Caminaba a su lado, pausada, paciente, esperando a que recordara su nombre. Una noche, tarde, sin poder dormir, condujo hasta el cementerio junto al mar. Los guardias se habían ido. Los había despedido hacía semanas. El viento era frío y olía a sal. Caminó entre las tumbas, leyendo nombres que no conocía, historias reducidas a piedra. Cuando llegó al rincón más alejado, lo encontró. Una tumba sin nombre, hierba fresca sobre tierra removida. Se arrodilló sin saber por qué. «Si eres tú», susurró. «Entonces ganaste». El viento cambió. En algún lugar arriba una rama crujió. Miró hacia arriba. La silueta de un olivo se alzaba al borde de la colina. Sus ramas se mecían suavemente, casi burlonamente. Sintió que algo en su interior se aflojaba, como un hilo que se rompía. A la mañana siguiente, los periódicos publicaron una breve noticia. Encuentran a empresario muerto en aparente ataque cardíaco. Sin más detalles, sin fotografías, Palermo apenas se detuvo a leerlo. La vida continuaba. Los mercados abrían, se firmaban tratos, el mar se llevaba otro nombre. Pero quienes pasaban por la vieja villa juraban que a veces veían luces parpadear por la noche. Oían el eco de pasos en los pasillos donde nadie vivía. En las colinas, el olivo volvía a florecer, su fruto oscuro y pesado. Algunos decían que la tierra se había enriquecido ese año. Otros decían que estaba maldita. Y así se asentó el silencio tras el incendio. No paz, sino secuelas. La ciudad inhaló, exhaló, olvidó. Sin embargo, en cada susurro del viento entre los limoneros, en cada eco de una puerta que se cerraba, Palermo recordaba. Porque la historia nunca se entierra. Simplemente aprende a cambiar de acento. Y bajo ese olivo, donde una vez ardieron juramentos y los hombres se convirtieron en dioses, la tierra cumplió su promesa más antigua. Nada muere realmente en Sicilia. Solo espera renacer. Para cuando el siglo cambió, Palermo había aprendido a fingir su inocencia. Los turistas llenaban sus plazas, fotografiando catedrales que antaño resonaban con disparos. Los cafés servían expreso sobre adoquines aún manchados por el recuerdo de la sangre. La ciudad sonreía a la cámara, pero la sonrisa era forzada, no merecida. Bajo el mármol y la música, algo inquieto aún respiraba.
un viejo latido enterrado bajo un cristal. Los hombres que habían gobernado sus calles se habían ido, sus nombres borrados, sus tumbas sin marcar, pero sus historias latían como venas bajo la superficie. Cada niño nacido aquí heredó su silencio sin saberlo. La historia en Palermo no se enseñaba, se inhalaba. La villa de Via Belmonte permaneció vacía durante años antes de que alguien la convirtiera en museo. La llamaron la Casa de la Pace, la Casa de la Paz. Los escolares recorrieron sus pasillos, aprendiendo lecciones asépticas sobre corrupción y redención. Nadie mencionó a Raffaele Vitale. Nadie se atrevió a hacerlo. Sin embargo, el aire aún impregnaba su perfume, tenue pero innegable, como una arrogancia preservada en ámbar. En una de las habitaciones superiores, una guía señaló una quemadura en el viejo suelo de madera. Circular, ennegrecida, jamás limpiada. «Se cayó una vela», dijo. «Un pequeño accidente». Pero quienes se acercaban a veces juraban que olían a pólvora o escuchaban el débil eco de una voz que decía: «Vete». La ciudad había seguido adelante, pero el mar no. Seguía chocando contra las rocas con el mismo ritmo que cuando Luca Ferraro caminaba por su orilla, fumando su último cigarrillo. Los pescadores decían que ciertas noches, cuando la niebla era densa y las olas rompían de forma desigual, se oían pasos en los muelles, lentos, constantes, pausados. La superstición se extendió silenciosamente. Lo llamaban la sombra del puerto. La sombra del puerto. Algunos decían que era una advertencia, otros una penitencia. Pero todo hombre que oía esos pasos se detenía antes de hacer un trato, como si la conciencia hubiera regresado a Sicilia disfrazada de leyenda. Décadas se desdibujaron en la memoria. Palermo prosperó de maneras que parecían olvidadas. Hoteles de lujo se alzaron donde antes los edificios de viviendas se derrumbaban. Los hijos de asesinos se convirtieron en empresarios. Las hijas de viudas se casaron con banqueros extranjeros. El pasado era una historia que todos conocían, pero que ya no contaban. Sin embargo, cada progreso conllevaba una leve inquietud, como si los cimientos bajo las nuevas torres susurraran nombres demasiado antiguos para morir. Bajo el asfalto, bajo las villas, bajo los pulidos discursos de los alcaldes, los huesos de los juramentos aún brillaban tenuemente, como brasas bajo el mármol. Un otoño, llegó un cineasta, un hombre del norte, curioso, respetuoso, pero ingenuo. Venía buscando una historia sobre el Renacimiento de Sicilia. Los lugareños sonreían cortésmente, guiándolo a iglesias, playas, mercados. Le contaban lo que decían los folletos. Pero una noche, en un bar cerca de Piazza Marina, un viejo pescador le entregó un sobre. «Si quieres la verdad», le dijo, «ve donde crece el olivo». Dentro había una fotografía en blanco y negro, de décadas de antigüedad, borrosa por la lluvia. Mostraba a 5 hombres de pie bajo un árbol. En el centro, un rostro joven miraba fijamente al objetivo, con una mirada demasiado atormentada para su edad. En el reverso, 2 letras, LF. El cineasta encontró la colina fácilmente. El árbol seguía en pie, más viejo ya, con sus raíces abriéndose paso a través de la tierra seca como las venas de un dios enterrado. El aire olía a sal y a algo más, a historia, tal vez. Empezó a filmar, rodeando el tronco, captando la luz que se filtraba entre las ramas. Entonces, al levantarse el viento, lo oyó. Un susurro suave, casi cariñoso. «Recuerda quién eras». La voz no era ni acusación ni súplica. Era el recuerdo mismo, expresando la única verdad que importaba: que los vivos son solo mensajeros de los muertos. Esas imágenes nunca se emitieron. El cineasta desapareció 2 semanas después.
Su equipo fue encontrado abandonado cerca del puerto. Las autoridades lo calificaron de accidente. Palermo se encogió de hombros. Los accidentes eran la forma en que la isla guardaba sus secretos. Pero los rumores volvieron a extenderse, como siempre. Decían que el último fotograma de su película mostraba una figura de pie bajo el olivo al anochecer. El abrigo ondeaba al viento y la cabeza ligeramente inclinada, como esperando. Algunos afirmaron que fue un efecto de luz. Otros dijeron que Luca Ferraro por fin había vuelto a casa. Pasaron los años. El olivo se ahuecó por dentro, pero nunca cayó. Su sombra se extendía más cada temporada, extendiéndose hacia la ciudad que fingía no verla. Bajo sus ramas, flores florecían sin permiso, pequeñas, rojas y desafiantes. Los lugareños evitaban la colina por la noche. Decían que estaba maldita, aunque nadie podía explicar por qué. Sin embargo, de vez en cuando, alguien dejaba una vela al pie, una fotografía o una nota sin firma. Las ofrendas no eran para pedir perdón, eran para reconocer que nunca se les había concedido. Palermo, a pesar de toda su belleza, nunca aprendió a arrepentirse. Solo aprendió a sobrevivir. Los mercados volvieron a cantar, las iglesias se llenaron, los niños jugaron al fútbol en los mismos callejones donde una vez los hombres sangraron. Y en cada risa, en cada boda, en cada brindis vida los fantasmas escucharon, pacientes, sin juzgar. No querían venganza, querían testigos. Una tarde, una tormenta llegó desde el mar. Un relámpago brilló sobre las colinas, iluminando el olivo por un breve y cegador instante. Quienes lo vieron juraron haber vislumbrado dos figuras debajo, una de pie, otra arrodillada. Sus sombras se fundían con la luz. Al caer la lluvia, borró las huellas, pero no la sensación. Algo en Palermo había cambiado, como si una confesión largamente postergada finalmente se hubiera dicho al viento. Y al amanecer, el aire olía diferente, más limpio, no puro, pero sincero. Los pescadores decían que el mar estaba en calma otra vez. Los sacerdotes decían que sus iglesias estaban llenas. Los niños reían más fuerte. Pero en lo alto de la ciudad, el olivo permanecía en silencio, sus hojas brillando como monedas al sol. Había visto reyes y asesinos, juramentos y traiciones, amor y pérdida, y había aprendido la verdad más antigua de Sicilia, que la historia no se escribe en libros ni en sangre, sino en el silencio que los sigue. Y si estás allí al anochecer, cuando el aire se vuelve pesado y las campanas de Palermo empiezan a sonar, todavía puedes oírlo, una voz, ni fantasma ni Dios, susurrando suavemente entre las ramas. Todo juramento termina en silencio, pero el silencio recuerda.